Bueno, ahora vamos entonces con el visajismo para la selección de peinados. Y este tema me pareció importante incluirlo porque muchas veces creemos que la corrección de un rostro se hace solamente mediante el maquillaje. Pero si nosotros hacemos un buen equipo con la maquilladora, con el maquillador, y logramos generar las correcciones desde las dos partes, tanto en peinado como en maquillaje, podemos lograr un equilibrio muy bueno con el tema de mi clienta, ¿cierto? Entonces, les voy a mostrar como un pequeño análisis morfológico facial y corporal para que ustedes tengan presente, para que ustedes puedan asesorar a su clienta y puedan decirle, no, mira, por tu tipo de rostro, por tu tipo de cuerpo y demás, podemos hacer mejor esto, podemos hacer mejor aquello y tener una mejor asesoría para sus clientes y un mejor servicio, claramente. Entonces, para que empecemos con el tema del visajismo, probablemente aquí tengo muchos maquilladores que van a entender esto a la perfección, como también probablemente aquí tenemos muchas personas que están iniciando y que se van a sentir un poquito enredados, pero para esto yo les voy a dejar este PDF que les voy a mostrar a continuación para que ustedes puedan ensayar y demás. Entonces, para tener claro el visajismo, nosotros tenemos un análisis que se toma como referencia para identificar el tipo de rostro y demás. Se supone que un rostro, no sé, armónico, digamos que el rostro perfecto es el rostro ovalado. ¿Cuáles son los parámetros que nosotros tenemos en cuenta para determinar el tipo de rostro y si realmente es un rostro perfecto o no? Realmente no tenemos perfección, pero pues digamos perfecto, como para que me entiendan. Vamos a tener estos dos planos. Vamos a tener el plano horizontal y vamos a tener el plano vertical. En el plano horizontal tenemos que el rostro debería medir lo mismo entre el inicio del cabello y el inicio de la nariz. Entonces vamos a hacer aquí el pequeño experimento. Miren, inicio de rostro, inicio de nariz, mide esto. Luego voy de inicio de nariz a final de nariz, que debe medir aproximadamente lo mismo. Y de final de nariz al mentón, que debe medir aproximadamente lo mismo. Se supone que tener estas tres medidas iguales en el plano horizontal quiere decir que tengo un rostro medianamente simétrico, parejo o un rostro ideal. Ahora, cuando lo vemos en el plano vertical, ¿qué es lo que vamos a determinar? Aunque ustedes no lo crean o no lo noten tanto, si se ponen a fijarse muy bien en sus clientes, inclusive en ustedes mismos, cuando nos vamos a ver en el plano vertical, tenemos muchas asimetrías frente a un lado y frente al otro. Entonces, hay unos casos muy puntuales en donde yo tengo un rostro a un lado ovalado y al otro más marcado, con un mentón con un maxilar mucho más marcado. Entonces, en un caso como estos, yo perfectamente, si el rostro ideal es un rostro ovalado, quiere decir que el lado del rostro que me da un buen resultado es el lado ovalado. Por ende, ¿a cuál le voy a hacer corrección? Le voy a hacer corrección al lado en donde está más marcado. ¿Sí? Estos son los planos que vamos a tener en cuenta para el análisis de cada uno de los rostros. A continuación, entonces, vamos a hacer ciertas clasificaciones que nos van a ayudar a determinar si yo dentro del peinado necesito línea, volumen, generar verticalidad o horizontalidad. Entonces, tenemos que el tipo de rostro ovalado es nuestro rostro ideal, en donde tengo mayor largo que ancho. Se supone que esto es un rostro ideal, ¿cierto? Ahora entonces vamos a empezar a ver los diferentes rostros y la idea es que nosotros con nuestro peinado podamos hacer que ese rostro se vea ovalado, independientemente de la forma que tenga. La idea aquí es que se vea ovalado. Entonces, empecemos con un rostro redondo. Un rostro redondo es un rostro dilatado con líneas del contorno redondeadas, o sea, es un círculo, ¿cierto? ¿Cuáles son las correcciones para este tipo de rostro? Tenemos que si mi rostro es redondo, lo que yo voy a tratar de hacer es cubrir los laterales de esta manera
puede ser liso u ondulado, en donde yo lo que voy a hacer como tal es tapar los cachetes. Al tapar los cachetes, ¿qué va a pasar? Que inmediatamente el rostro se va a ver largo, ¿cierto? ¿Qué no voy a hacer de ninguna manera con este tipo de rostro? No debo de ninguna manera hacer capul o flequillos en donde me cubra demasiado la frente. Si yo ya tengo un rostro redondo, quiere decir que el rostro no es que sea muy largo, ¿cierto? Quiere decir que va a ser un rostro más bien pequeño. Si yo a esto le monto un flequillo, ¿qué voy a hacer con el rostro? Que lo voy a dejar con la forma de un zeppelin. ¿Saben qué es un zeppelin? Como una bolita así. Claro, voy a hacer que el rostro quede más bajito. Entonces voy a evitar completamente los flequillos. Si yo quiero dejar cabello en el rostro, en vez de flequillo lo voy a hacer como en una cortinita, de esta manera, en donde yo pueda, en donde yo pueda ver la parte larga del rostro y que de este punto a este punto mi rostro se vea más largo, ¿cierto? Con esa pequeña cortinita voy a dar ese efecto alargado y con los laterales que están cubriendo inmediatamente me va a dejar un rostro ovalado. Ahora entonces tenemos el rostro cuadrado. Es un rostro similar al redondo, pero con la diferencia de que en este caso ya no voy a tener líneas laterales dilatadas, sino más bien planas. ¿Qué quiere decir? Que va a tener un cuadrito de cara. Este tipo de rostro suele caracterizarse por tener los maxilares muy marcados y los laterales muy planitos, igual que la entrada del cabello en la parte de arriba es como muy planita, ¿cierto? Es un cuadradito. La corrección es similar a la anterior, en donde voy a trabajar corregir los laterales, pero en este caso lo debo hacer de manera ondulada solamente. Las ondas le van a dar suavidad al cabello. De igual manera, no voy a trabajar flequillos. De ninguna manera puedo hacer los flequillos porque los flequillos van a hacer que el cabello se vea más corto. Y en este tipo de rostro, de ninguna manera voy a trabajar el pelo completamente liso. Cuando yo tengo una clienta tan lisa, con un rostro tan cuadrado, tan marcado, y yo le dejo el cabello completamente liso en el lateral, hace que se vea más cuadriculada todavía. Entonces yo necesito generar suavidad en conjunto y hacer esa suavidad la trabajo con pequeñas ondas. Si estoy haciendo un cepillado, trato de darle forma al cepillado en la parte de adelante para que no le quede extra liso, sino que le quede con cierto movimiento para que le suavice el rostro. Continuamos con el rostro alargado. Este rostro alargado se caracteriza por ser un rostro demasiado largo. Se ve mucho en las chicas altas y delgadas. Es como el tipo de clienta que más tiene este tipo de rostro. Con este tipo de rostro, ¿qué debo hacer para que el rostro no se vea tan largo? Allí sí puedo trabajar flequillos. Los flequillos van a hacer que el rostro se vea más corto, nos van a disminuir tamaño a lo largo. Voy a tratar de que frente a las correcciones de los laterales yo puedo recoger completamente mi cabello y no voy a tener problema. Pero voy a tratar de no montar cabello en la parte de arriba, o sea, de no hacer recogidos tan altos. Al hacer recogidos tan altos, voy a hacer que el rostro se vea más alargado. A ver, con el rostro redondo y cuadrado, lo ideal es que lo ideal es que se dirija el peinado hacia arriba para que el pelo se vea más, para que la cara se vea más larga, para que la cabecita se vea más larga, ¿cierto? Entonces, en un rostro redondo y cuadrado puedo hacer volumen hacia arriba. En un rostro delgado, lo ideal es no hacer volumen hacia arriba. No debería trabajar el volumen hacia arriba porque ¿qué va a pasar? Que se va a ver mucho más alargada. Los laterales los puedo dejar completamente descubiertos, no voy a tener problema.
Igual que puedo hacer un volumen global. ¿Qué quiere decir un volumen global? Recogidos con mucho volumen, como para compensar un poquito el largo, genero volumen hacia los lados sin tapar el rostro para que no se me vea más largo. Y ya con esto tengo esta corrección. Está el rostro rectangular, que como lo vimos con el rostro cuadrado, también es un rostro que va a tener el maxilar demasiado marcado, pero en este caso no es igual de ancho que de largo, sino que es más largo que ancho, ¿cierto? Pero igual tenemos maxilares muy marcados. ¿Qué necesito? Lo mismo que en el rostro cuadrado, generar suavidad con unas pequeñas ondas que me tapen un poquito el maxilar y que me disimulen un poquito esto. Aquí si yo quiero puedo tener flequillos y demás y no voy a tener ninguna contraindicación. Aquí lo más es poder cubrir un poquito el maxilar. Tenemos el rostro en triángulo invertido y este rostro se caracteriza por tener un mentón pequeño y una frente amplia, ¿cierto? Al trabajarse, a ver, ¿qué tengo que hacer para yo trabajar este tipo de cabellos? Inicialmente un flequillo. Cuando yo tengo unas cortinitas en el fleco, al yo tapar la zona de la frente, sea por la mitad, sea de lado, como quiera, inmediatamente voy a como a compensar el peso y ya no se va a ver tan amplio, ¿cierto? Casi siempre, en la mayoría de los casos, no puedo generalizar, pero sí en muchos casos, la persona que tiene un rostro en triángulo invertido tiende a tener la frente amplia. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es como cubrir un poquito la frente, pero también tienden a tener un mentón pequeño. Entonces, en la parte de arriba, ¿qué voy a hacer? Generar volumen, cubrir, y puedo hacer peinados, unas ondas por ejemplo, peinados con bastante peso, pero este peso va a estar aquí atrás. Yo lo voy a tener por detrás de los hombros. ¿Qué no debería hacer con un rostro en triángulo invertido? No debo colocar volumen en la parte alta, porque si ya esto lo tengo pequeño y esto lo tengo amplio, pues ¿qué va a pasar si yo le pongo volumen en la parte alta? Que se va a ver más el volumen. Ni debo poner el cabello aquí en la parte de enfrente. Yo no debería montar el cabello de esta manera en un rostro de triángulo invertido. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo un mentón pequeño y voy a venir a ponerle el pelo aquí encima, ¿qué va a pasar con ese mentón? Que el mentón se va a ver más pequeño y la frente se va a ver más amplia. Entonces esto es lo que no voy a trabajar. Ahora tenemos el tipo de rostro que parece un triángulo. Aquí es algo similar al cuadrado y al rectangular. También tenemos marcación en el maxilar, con la diferencia de que en la parte de arriba, en la partecita de las entradas, es más cerrado. Entonces con este tipo de rostros yo tengo dos diferencias. Esto se los voy a hacer con los mismos colores de la imagen para que ustedes me entiendan perfectamente a qué me refiero. Está la clienta, un segundito. Está la clienta que tiene la cabeza pequeña de esta manera. Perdón, yo agrando un poquito más esto. Está la clienta que tiene el maxilar ancho. No suele suceder mucho, pero pasa, a mí me ha tocado. En donde el maxilar es ancho y la cabeza en la parte de arriba es súper delgadita. Cuando yo tengo este caso, lo que necesito hacer para compensar un poquito ese peso es generar volumen en la parte de arriba, y ya con esto de una u otra manera yo voy a compensar el peso del rostro. Pero si el caso no es del tamaño de la cabecita, sino es de las entradas, esta parte de aquí, esta partecita de aquí, si son las entradas las que hacen que mi rostro se vea más pequeño en la parte de arriba, ¿qué debo hacer? Simplemente con que yo cubra la parte de aquí abajo, no necesito cubrir
No necesito cubrir aquí la frente. Si yo quiero puedo hacer un flequillo, igual no voy a tener problema, pero lo que sí tengo que hacer es como tratar de disimular un poquito la marcación del mentón. En cuanto al volumen con este tipo de rostros, voy a tratar de no hacer volúmenes grandes. Esos volúmenes aquí demasiado grandes le van a generar más peso al rostro. Entonces, al contrario, lo que yo necesito es como bajar, relajar un poquito este rostro. Voy a tratar de no montar un volumen tan grande. Ahora tenemos el rostro de amante. Con el rostro de amante es un rostro que tiene los pómulos más marcados. Entonces, al tener los pómulos más marcados, ¿qué necesito? Lo único que yo necesito hacer con este tipo de rostro es disimular ese pómulo, sea con el pelo liso o sea con el pelo ondulado, pero con que yo cubra un poquito el pómulo marcado, ya con esto va a normalizarse mi rostro.